Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Qué tal, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. En esta ocasión vamos a realizar el tratamiento y consideración de distintos temas que marcan agenda noticiosa en nuestro país. Por ello hemos visto por conveniente incorporar en nuestra agenda algunos puntos que consideramos importantes. En el primer punto vamos a establecer algunas condiciones reales para ese gran pacto social que ha sido convocado por el presidente Luis Arce Catacora. ¿Existirán precisamente estas condiciones? ¿Hay el escenario pertinente como para poder hablar de este tema? Recordemos que un exministro de Estado lanzaba la sugerencia de una suerte de indulto, ¿no es cierto?, en este contexto, en el marco de ese gran pacto social que propone el presidente Luis Arce. Este es el primer punto del programa. El segundo tiene que ver con las garantías para la realización de los comicios de este 17 de agosto, las elecciones generales. Hay tareas por cumplir, hay varias etapas que seguramente tienen que fijarse una vez lanzada la convocatoria, incluso mucho más antes. Hay un debate que se está generando para establecer certezas o dudas sobre la realización de las elecciones del 17 de agosto. Están los candados bien seguros, esos elementos también los estaremos dando cuenta en el programa. Y finalmente, en el tercer punto, un repaso a la situación económica en el país. Hay un tratamiento en la Asamblea Legislativa respecto a los contratos de explotación del litio. Hay críticas, cuestionamientos, observaciones a los alcances de los documentos que se encuentran en el legislativo, y ya han surgido varias organizaciones, incluso movimientos en Potosí, para evitar que estos contratos se consoliden, porque dicen, ellos están utilizando una palabra, entreguismo. Habrá que dilucidar si realmente estamos en este escenario. Estos son los 3 puntos en la agenda de Diálogo en Panamericano. Nuestros invitados especiales de este fin de semana se encuentran en los estudios de la emisora. Ellos han participado de un sorteo previo para establecer el rol de participación. Por ello le damos la bienvenida inicialmente al analista Manuel Mercado. También está junto a nosotros el exdiputado del Movimiento Nacionalista Revolucionario, don Luis Eduardo Siles, y finalmente el coordinador de Sol.bo, José Luis Bedregal. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana este fin de semana. Antes de iniciar con las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Le damos la palabra a don Manuel Mercado para dar cuenta de este primer punto acerca de ese pacto social que propuso el presidente, si hay o no las condiciones y qué puede suceder si definitivamente se adopta esa idea acerca del indulto. Adelante, don Manuel Mercado. Muchas gracias. Un saludo para Luis Eduardo, para José Luis, un saludo para toda la gente que nos acompaña este día sábado.
y bueno, desearle a toda la población que la prosperidad y la abundancia que vienen de la mano de las citas, pues nos llegue a todos, ¿no? En relación a este primer punto que nos planteas, las condiciones para el gran pacto social, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué entendemos por pacto social? Sí, o sea, un poco lo que tú planteabas también como una duda inicial, porque es un significante vacío. O sea, cada uno puede entender el pacto social como mejor le parezca, definitivamente, ¿no? El pacto social se puede entender de muchas maneras y creo que no se ha avanzado todavía de manera muy detallada en responder esa pregunta. ¿Qué vamos a entender por pacto social? ¿Es un acuerdo de toda la sociedad boliviana sobre ciertas problemáticas, sobre ciertas soluciones a algunos temas atingentes que tenemos en este momento? ¿O por el otro lado lo vamos a entender como una tregua electoral, justamente con motivo del bicentenario, pero en vísperas de elecciones? Eso es algo que se tiene que definir, ¿no? Es algo que tiene que ser clarificado para todos los actores sociales, políticos, económicos del país. Pero independientemente de cómo se esté pensando este pacto social, yo creo que existen muy pocas condiciones en este momento. Muy pocas condiciones, lo cual limita la viabilidad y las posibilidades de generar un pacto social como el que necesitaríamos, ¿sí? Porque estamos en medio de una crisis. Estamos en un año electoral, existen diferentes conflictos y pugnas entre actores sociales, políticos, económicos a nivel nacional, lo cual es lógico y es evidente en un año con las características del 2025. Entonces, creo yo que el pacto social debería redefinirse como un proceso, en realidad, de preparación consciente, de preparación muy seria de la sociedad boliviana rumbo a las elecciones del 17 de agosto. Porque estamos ante una evidente coyuntura en la cual necesitamos como país, no solamente como actores políticos, actores partidarios, generar cierto tipo de certezas o por lo menos cierto tipo de acuerdos, coincidencias sobre qué se va a rescatar del modelo social, económico, comunitario, productivo, qué se va a rescatar de los avances que hemos tenido como sociedad en los pasados 15, 20 años, y qué cosas es necesario ajustar y cambiar. Porque no son temas que puedan ser contenidos fácilmente ni en una propuesta electoral, ni tampoco en un programa de gobierno. Tenemos que entrar en un proceso de discusión muy, muy profundo, muy amplio, justamente considerando que también estamos festejando, si se quiere, el cierre de un ciclo histórico con estos primeros 200 años de independencia del país, y tenemos que encarar otros siguientes 200 años, pero obviamente tenemos que comenzar pensando en los siguientes 5, 10, 15, 20 años, ¿no? Y es evidente que estamos en un punto de quiebre histórico. Entonces, yo me imagino que un pacto social podría ser encarado como un momento de acercamiento y de discusión amplia, pero obviamente muy, muy consciente, para encarar esta nueva coyuntura. Recordemos que el 2005, las elecciones de ese año fueron precedidas por un periodo muy conflictivo, muy duro, pero también ha sido precedido de un proceso de discusión bastante amplio y profundo sobre cuál era el devenir que debía tener el país. El 2005 llega a las elecciones Evo Morales, abanderando una serie de discusiones que habían sido debatidas a nivel de la sociedad durante muchos años, durante mucho tiempo. La nacionalización no era una propuesta electoral. La nacionalización era ni más ni menos que un resultado de un proceso previo de discusión bastante largo, profundo, de diferentes actores. La necesidad de una asamblea constituyente
también fue el resultado de un proceso de discusión social. No hubo un pacto. El pacto en realidad fue realizado en un momento electoral, pero hubo un proceso previo de discusión. Entonces, creo yo que un pacto social es necesario, pero tenemos que saber exactamente qué esperamos y qué tipo de actores están invitados. Si va a ser un pacto de actores del sistema político, si va a ser un pacto entre algunos actores sociales y económicos, o va a ser un proceso mucho más amplio. En la historia del país hemos tenido procesos de esas características. Por ejemplo, en su momento, si mal no recuerdo, fue Jorge Tuto Quiroga que llevó adelante un gran diálogo nacional, de donde han salido una serie de acuerdos, evidentemente, que trascendían o intentaban trascender una o dos gestiones de gobierno. Entonces, yo me imagino que podemos iniciar un proceso en ese sentido, pero yo veo que ni los tiempos ni la coyuntura nos ayudan en este momento para pensar en un pacto social que se inicie hoy, la siguiente semana, no sé cuándo, y que concluya en agosto. Es muy poco el tiempo y son muchos los temas que en este momento es necesario discutir. El presidente planteó en su último mensaje que habían 5 temas, dando a entender que quizá esa podría ser una agenda mínima para este pacto social. Pero son temas tan estructurales, son temas tan profundos como, por ejemplo, la mejora necesaria de la justicia, o cómo vamos a encarar la crisis medioambiental. Son temas profundos que le hacen no solamente al país, sino a todo el mundo, a toda la humanidad, que no se pueden resolver en un ejercicio simplemente tecnocrático, como si se estuviera elaborando un POA, un plan. Tienen que ser procesos mucho más profundos, tanto de discusión como de acuerdo. Entonces creo que ese pacto social puede comenzar, pero sería interesante ver cómo va a evolucionar. Pero de que es necesario que avancemos en ese sentido, definitivamente. Creo que toda la sociedad boliviana y los actores políticos, los actores económicos, los actores sociales de cualquier índole, de cualquier región, se dan cuenta de que estamos en un momento en el que es necesario revisar la situación en la cual está el país, más allá de los problemas coyunturales como el combustible, los dólares, para abordar otros temas con mayor profundidad, que son los que necesitan ser abordados en el marco de un pacto social. Muy bien, le agradecemos a Manuel Mercado en esta su primera intervención en el programa. ¿Qué dice el exdiputado del MNR, don Luis Eduardo Siles, a propósito de este mismo punto? Adelante, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes, José Luis. Muchas gracias por la invitación a participar de este programa. Un saludo a toda la audiencia de Radio Panamericana en Bolivia y en el mundo. Y obviamente aquí a nuestros amigos Manuel Mercado y José Luis Bedregal, ambos parte de esta mesa en la que vamos a hacer un análisis de los temas que usted ha planteado como agenda de diálogo panamericana para esta fecha. En Bolivia, lamentablemente, a veces satanizamos ciertas actitudes, ciertas propuestas, ciertas lógicas, ciertos conceptos. Y en el pasado se satanizó, por ejemplo, el concepto de democracia pactada, ¿sí? Porque los actores políticos hablaban, intercambiaban criterios, llegaban a acuerdos, eso estaba mal. Se decía que la democracia pactada no sirve, que es una claudicación a los intereses de los unos, etcétera. Cuando en realidad la democracia siempre tiene que ser pactada, pues, ¿no es cierto? Es decir, los acuerdos, el diálogo, el intercambio de visiones no puede ser más que sano. Desde ese punto de vista, yo saludo la idea de que el gobierno haya tomado la iniciativa de convocar a la construcción de un gran pacto social. Me parece que es una excelente idea. ¿Por qué lo está haciendo el gobierno? Obviamente porque está sumamente debilitado y porque el modelo, entre comillas, plurinacional, tanto en lo económico como en lo institucional,
ha llegado a un nivel de agotamiento y los resultados de este modelo son, en muchos sentidos, un absoluto desastre. Hubiera sido genial que esta idea de pacto sea el inicio del gobierno del señor Arce en 2021, porque obviamente después de la pandemia, después de lo que pasó en 2019, realmente en ese momento y ahora se necesitaba un acuerdo entre bolivianos, una predisposición a ponerse en el lugar del otro, escuchar al otro y en base a ceder en aspiraciones y a lograr acuerdos. Pero no se hizo en ese momento. El gobierno decidió perseverar en la misma lógica que el gobierno anterior de Evo Morales, y bueno, aquí estamos ahora. Lo segundo que también criticaría es de que en su misma intervención en la que convoca al pacto, el señor presidente se refiere a los unos que son la patria y los otros los antipatria. Los unos son los anticolonialismo y los otros son los colonialistas. Bueno, si queremos hacer un pacto, si queremos convocar a hablar, lo ideal sería dejar esos adjetivos, esas descalificaciones a un lado, para poder avanzar en la idea de un acuerdo, de un pacto, ¿no es cierto? No puedo empezar yo por descalificar con el que quiero hacer un acuerdo. Dicho esto, la propuesta de pacto tiene 4 ejes que también creo que habría que revisarlos en su conceptualización. El señor Arce dice que el pacto sobre la justicia tiene que ver con completar la elección de magistrados mediante un proceso transparente que respete la Constitución. Eso será un elemento del proceso sobre la justicia, pero un elemento absolutamente mínimo. Lo que habría aquí que hacer en un pacto, en un acuerdo, lo que dijo Manuel, es decir, realmente profundizar en las opciones que existen para reformar radicalmente la justicia boliviana, para hacer una revolución en la justicia boliviana. Después se refirió a la economía, pidiéndole a la Asamblea que apruebe los contratos para la explotación del litio. No, pues, aquí tenemos que discutir hacia dónde queremos ir como bolivianos en nuestra economía, basados en lo que ha resultado y lo que no ha resultado de este modelo y de los otros modelos. Deberíamos discutir a fondo la economía para poder, digamos, consensuar en una visión que pueda ser calificada de pacto. Por último, el presidente Arce hizo un llamado a preservar la paz social y garantizar elecciones libres y estables. Pero ¿cómo pues? O sea, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Lo vamos a hacer con el mismo tribunal que está en funciones? ¿Con las mismas leyes que están hoy en día en vigencia, como la ley 1096, etcétera? ¿O vamos a hacer un pacto para cambiar eso? Entonces, creo también que este ofrecimiento del oficialismo es valioso porque es un reconocimiento explícito e implícito de los errores, es una admisión de las limitaciones de las políticas que han llevado a cabo, y es reconocer casi concretamente que el modelo que han llevado a cabo está agotado y que por lo tanto necesitan cambiarlo. Eso es la primera vez que lo escuchamos. Y obviamente eso me parece que es saludable escucharlo, porque la autocrítica, el reconocer los errores, nunca puede ser algo que sea malo. Yo creo que es algo positivo y que hay que saludar. Entonces, lo que más me ha sorprendido a mí de este hecho es la falta de criterio político de la oposición ante este ofrecimiento. La oposición lo que obviamente debería hacer es tomarle la palabra al gobierno en el ofrecimiento de este acuerdo y empezar a hablar de los temas que pueden ser prioritarios para ellos en este momento. Y esto tiene que ver, por supuesto, con los temas que hacen a la imparcialidad del órgano electoral, al padrón, a la utilización y abuso de los bienes del Estado en favor de una candidatura, a todos temas que se podrían perfectamente discutir en el contexto de un pacto, de un acuerdo, y que sería muy saludable que se discutan, como se hizo el año
92, cuando los principales actores políticos de entonces se pusieron de acuerdo en un tribunal electoral imparcial, en que ya no haya un cuoteo de los miembros del tribunal en base a los partidos, como se hacía en la época, etcétera, y esos acuerdos, que incluyeron otro tipo de cosas, posibilitaron un avance democrático muy grande. Entonces la oposición hoy en día debería pues tomar esta oferta, debería hacer política por una vez, dejar la campaña circunstancialmente un poquito a los que son directamente los candidatos, pero el resto de las personas que son parte de la oposición pues deberían tomar esto y partir de la base de que es saludable un acuerdo de este tipo. Por último, y concluyo con esto, condiciones que se necesitan específicamente, se necesita pues sincerar la información y los números y los datos. O sea, aquí no podemos seguir mamándonos entre todos, tenemos que hablar la verdad en lo que se refiere a la situación de la economía y a la situación de otros indicadores. Tenemos que partir de la base que con buena fe y con amor a Bolivia, que sería una condición sine qua non, se puede pues llegar a acuerdos y en base a eso encontrar soluciones a los problemas que aquejan a todos y que preocupan a todos. Esto no es un proceso fácil, obvio que no, pero sería bueno empezar a trabajar en ello, porque esa es la obligación de los actores políticos, es decir, evitar la confrontación mediante el acuerdo, mediante el ponerse en escuchando al otro para ver los argumentos que tienen y no sistemáticamente seguir al ritmo de la polarización en el que hemos estado estos últimos 20 años. Muy bien, le agradecemos también a don Luis Eduardo Siles, dando referencia a este primer punto del programa. ¿Qué dice José Luis Bedregal sobre el mismo? Adelante, bienvenido. José Luis, muchísimas gracias por la invitación y por permitirme estar en contacto con la inmensa audiencia de Panamericana en todo el país y fuera de las fronteras nuestras. Un saludo a Luis Eduardo, a Manuel Mercado, con quienes tenemos el placer de compartir la mesa. Bueno, creo que coincidimos en mayor o menor medida en que siempre un intento de acuerdo, de pacto en una sociedad, en un país, es altamente positivo. Así debería conducirse la democracia y una sociedad civilizada. Esa es la esencia de la democracia y coincido plenamente con Manuel y con Luis Eduardo. Sin embargo, también en esta mesa y fuera de ella existe una fuerte sensación de incredulidad respecto a que este llamado a un pacto social pueda prosperar. ¿Y por qué razón? Porque, por supuesto, los actores han demostrado que en el camino no han tenido ni la voluntad ni la capacidad de llevar adelante un acuerdo para resolver los problemas, los grandes problemas que tiene el país ante la crisis de Estado que estamos viviendo, una crisis de Estado que perjudica a todos los bolivianos y bolivianas en los 9 departamentos, en todas nuestras provincias, en todos nuestros municipios, porque impide que las instituciones estatales realicen una tarea que beneficie a la población y por el contrario tenemos un Estado pesado, arcaico, estrangulador de la ciudadanía, ineficiente, corrupto, o sea, en 200 años que va a cumplir nuestra querida Bolivia, el Estado, creo que esta debe ser una de sus peores crisis institucionales a la que nos ha llevado el movimiento al socialismo en casi 20 años de gobierno. Pero además está la crisis económica que todos conocemos, que está afectando no solo ya el bolsillo de la gente, de los ciudadanos, de los emprendedores, de los empresarios, sino las expectativas de lo que viene de aquí a unas semanas y a unos meses. Esa incertidumbre y temor perjudica mucho la economía y por supuesto van en contra del bienestar de la gente. Pero además de estas dos crisis grandes tenemos pues la crisis social
y la crisis moral que ha permitido y está permitiendo que la corrupción esté presente en todos nuestros niveles del aparato estatal de una manera realmente reprochable. Cada día tenemos casos de corrupción, ministros que están implicados en hechos de lo más vulgares, de lo más reprochables, y que tienen que ser procesados y sancionados, sabiendo además que estamos en un estado con impunidad, que protege a las autoridades de uno y otro lado, arcistas, evistas, y que al final, a pesar de esa impunidad que ha impuesto el MAS en estos 19 años de gobierno, aún así la corrupción salpica, brota y por supuesto indigna a la población que tiene tantas necesidades, tantos temas por resolver, y vemos que el aparato estatal está absolutamente corrompido y por ello no puede resolver los temas de la gente. Ahora bien, esta incredulidad está pues por supuesto basada en la historia de lo que reciente, que ha sido protagonizada sobre todo por el gobierno tanto de Evo y de Luis Arce. Y hay una frase bíblica, la Biblia debe ser el texto más sabio que ha producido la humanidad, más allá de su divinidad, pero en el Evangelio de Mateo dice claramente, ¿no? Por sus hechos los conoceréis, ¿no? Entonces, más allá de las palabras, de las buenas intenciones que pudieran o no haber por parte del actual presidente, por sus hechos los conoceréis. Y aquí lo que hemos tenido son remedos de pacto, ahora que ya hemos comenzado ayer las alacitas, pactos de alacitas que no han durado ni unos días siquiera, puesto que aquellos que han encabezado estos pactos y son justamente estos actores, el Ejecutivo, el Gobierno Central, el Legislativo, el Tribunal Constitucional y otros actores, incluida la oposición, lastimosamente, que se ha dejado llevar por estos pactos de alacitas, pues nos está mostrando que en Bolivia los protagonistas hoy no tienen una voluntad real de llevar adelante estos pactos. Y por eso la incredulidad de que esto se puedan dar. A esto, por supuesto, se suma el escenario político electoral. Y más pareciera, y espero equivocarme, que lo que pretende Luis Arce, el ciudadano Luis Arce, precandidato por lo visto, es acomodarse mejor en el escenario electoral, es decir, darle un mensaje a la clase media diciéndole tenemos que dialogar, hacer un pacto, unirnos todos en el bicentenario, cuando no lo ha hecho durante todos estos años de gobierno. Estamos a 7 meses de las elecciones nacionales, José Luis, y eso impide que este llamado tenga la credibilidad necesaria, porque además no está acompañado el llamado por hechos concretos. Y estos hechos, los han mencionado y aquí los colegas en esta mesa, por ejemplo, deberían estar respaldados en acciones concretas. Y una de esas acciones, como señala el punto 1 de este debate, de este diálogo en Panamericana, es pues avanzar en curar las heridas que se han producido durante estos 19 años donde la persecución política ha sido realmente intensa. Y por eso tenemos hoy presos políticos, por eso tenemos hoy gente exiliada, dirigentes políticos que han tenido que salir del país. Entonces, para tener credibilidad en el llamado del presidente Luis Arce, este llamado debería ir acompañado por acciones concretas. Y una de esas es generar las condiciones para que todos los perseguidos políticos puedan volver al país con las garantías necesarias para ser parte de este pacto. Todos los presos políticos, comenzando por la presidenta constitucional del gobierno de transición, doña Yanine Áñez, y el actual gobernador de Santa Cruz, preso en Chonchocoro, don Luis Fernando Camacho, deberían estar libres como una muestra de buena voluntad, buena fe y para generar credibilidad en este llamado de Luis Arce a un gran pacto nacional. La segunda medida inmediata debería ser que los magistrados ilegalmente autoprorrogados debían irse a su casa, porque son los responsables de una crisis política, institucional, una crisis estatal en la que ha caído el país, y por lo tanto
además, ya no existiendo ninguna razón para que se perpetúen en esos cargos, puesto que ellos mismos señalaban que no se podía dejar acéfalo el Tribunal Constitucional Plurinacional por las causas que se estaban tratando, etc. Bueno, pues ahora ya no está acéfalo. Hay 4 magistrados que cumplen todos los requisitos de ley, tienen el favor del electorado, han pasado por el proceso de selección en unas elecciones que ha tenido sus problemas sin duda alguna, pero estos han sido electos a través del voto como manda la Constitución y por lo tanto ya no hay acefalía en el Tribunal Constitucional Plurinacional. Por lo tanto, la segunda medida tiene que ser que estos señores se vayan a su casa. E incluso debían ser procesados, investigados y procesados como corresponde a sus investiduras. Estas 2 medidas, y seguramente otras necesarias, son la demostración y el sustento real de que exista voluntad política para efectivamente avanzar en un gran pacto social. Si no hay señales concretas, reales, entonces simplemente estamos hablando de una acción de carácter estrictamente electoral por parte del señor Luis Arce. Porque las palabras se las lleva el viento. Y han pasado varios días desde esa declaración con motivo de iniciar los festejos del Bicentenario y José Luis, no hay una sola acción, no hay un solo hecho real que permita pensar que efectivamente se quiere avanzar en un gran pacto nacional que tiene que tocar muchos puntos, y lo han mencionado aquí tanto Manuel como Chichisiles. Está el tema del Tribunal Supremo Electoral, está el tema de la justicia y la ausencia de independencia del órgano judicial respecto al órgano ejecutivo, en fin, la transparencia respecto a los datos de la economía nacional, el manejo de los recursos públicos, el propio presupuesto previsto para la gestión 2025, en fin, muchos temas que tendrán que ser parte de ese gran pacto nacional. Pero hasta el día de hoy, en este 25 de enero, no tenemos una sola señal efectiva de que exista una voluntad real, honesta y sincera de avanzar en un gran pacto nacional. Termino señalando que, por supuesto que tenemos que hacer un pacto. Yo tengo la esperanza de que el próximo gobierno, que será electo en agosto de este año, comience la gestión justamente con un gran pacto de unidad nacional para salvar al país de la crisis económica, la crisis institucional, la crisis social y la crisis moral a la que nos ha llevado el MAS. Y ese pacto tendrá que ser un pacto incluyente, un pacto donde estén populistas, estén empresarios, esté la sociedad civil, tanto de las áreas urbanas, las áreas rurales, organizaciones sociales y todos los actores políticos, incluso de este gobierno que va a ser gobierno saliente, porque solo así vamos a poder salir de una crisis tan aguda a la que nos ha llevado el MAS. Lastimosamente, los hechos lo que demuestran es que el llamado del presidente Arce es solamente un discurso de posicionamiento de orden electoral. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don José Luis Bedregal, también dando cuenta de este primer punto del programa. Vamos a realizar una segunda ronda en el mismo punto, quizá ahondar ya sobre las formas, lo que hacía referencia a José Luis Bedregal. ¿Cómo se puede estructurar este pacto social? ¿Cuáles son las señales? El ex ministro de Justicia, Iván Liva, daba cuenta, por ejemplo, de una señal, ¿no es cierto?, que sería una opción para allanar ese gran pacto social. Le hablaba de indulto, incluso con nombre y apellido, ¿no? Yanine Áñez, Pumari, Luis Fernando Camacho, quizá otras personas más, no solamente de esta última etapa, quizá de mucho más antes. Hay gente que está fuera del país. Es decir, ¿es posible consolidar? ¿Será posible? Empezamos con usted, don Manuel Mercado, hablar de indulto, de beneficiar a aquellas personas con la libertad, a aquellas personas que están detenidas, incluso fuera del país. ¿Qué posibilidades hay? Adelante. Bueno, lo primero que quiero señalar es que después de oír a Luis Eduardo y a José Luis, ratifico justamente esa
lectura inicial, ¿no?, que hacía. El concepto pacto social es sumamente grande, es muy amplio y es posible leerlo e interpretarlo de múltiples maneras. Lo que hizo el presidente en su anterior discurso fue aventurar algunas líneas que evidentemente no terminaban por definir ni concretar lo que podíamos entender por un pacto social. Entonces creo que es necesario definirlo, limitarlo y decir, bueno, ¿qué vamos a entender por pacto social? Y ahí la idea del indulto, de la amnistía, puede ser una señal sumamente importante, no solamente porque envía una señal de buena voluntad, sino porque coloca en un cierto nivel ese posible pacto social. Porque una amnistía que pueda llegar a Pumari, a Áñez, a Camacho, implica casi un borrón y cuenta nueva. Es decir, estamos hablando de atenuar la polarización política que existe en el país. Significa establecer un escenario de acercamiento regional, ¿sí? O sea, un abonamiento regional, porque todos sabemos que uno de los clivajes más fuertes que hay en el país es de tipo regional. Implica la posibilidad de trascender una lógica de conflicto exacerbado, virulento, en muchos momentos judicializado. Entonces, es una señal que podría ayudar ya a definir ciertas líneas, ciertos marcos de lo que sería un pacto social, ¿sí? Porque en pocas palabras es una invitación para que todos puedan participar. O sea, a ese nivel llega esa propuesta de indulto, de amnistía. Es decir, puede ser muy, muy importante. Y por eso lo que decía José Luis me parece que es muy, muy interesante, porque las señales que se envíen son las que van a definir las características del pacto social. Las características. Es decir, no es solamente un acto de bondad, de perdón, no es solamente un acto de grandeza espiritual, sino que en lo político ese tipo de señales son las que permiten, por ejemplo, definir la profundidad del pacto, hasta dónde va a llegar, qué está dispuesto a ganar Luis Arce o proponer que gane el país, y qué está dispuesto a perder, porque una medida de esas características definitivamente puede alejarlo de ciertos sectores de la sociedad que se han sentido tremendamente agredidos con las masacres de Sacaba, Sencata, Pedregal, con las persecuciones del gobierno de Yanine Áñez y con otros excesos que se han visto. Entonces todo tiene un costo. Todo tiene un costo. La idea es quién paga la factura. Sí, en este caso la pagaría Luis Arce. La pregunta es, ¿lo podría hacer el presidente? ¿Podría llegar a eso? Formalmente puede hacerlo. Formalmente puede hacerlo. Y tendría un impacto político muy importante. ¿Sí? O sea, porque movería de alguna manera el tablero que existe en este momento en el país. Pero la pregunta es, ¿está dispuesto a tomar una iniciativa de ese calado u otro tipo de iniciativas que pueden tener quizá un poco menos de impacto, pero que pueden ser igualmente importantes? ¿Sí? Por ejemplo, una apertura a la revisión inmediata, amplia, del modelo económico, social, comunitario productivo. ¿Sí? Que ya no pase por solamente algunas reuniones sectoriales, por decir algo, con la CAINCO, con la CAO, con la ANAPO o con otros actores empresariales, sino que pase por una apertura a la revisión del modelo. Ya ha señalado el presidente, y también lo han señalado algunos de sus ministros, que es un modelo que necesita ser revisado, necesita ser ajustado. Y no solamente el modelo, sino el proceso mismo de cambio. Entonces, pero una cosa es decirlo y otra cosa es generar las condiciones concretas para que esa revisión
comience a darse. Es decir, es muy diferente eso, o sea, una visión del pacto social que trate de bajar la conflictividad interna, que implique una revisión de las relaciones que existen entre el gobierno y el sistema político, que una simple tregua electoral. Porque lo que decía José Luis, obviamente es un escenario totalmente plausible, ¿no? O sea, ¿qué podría estar pidiéndole el presidente al sistema político con el nombre de pacto social? Por favor, no me molesten en un año electoral para que pueda llegar en mejores condiciones a las elecciones de agosto. Esa sería una visión electoral. Otra muy diferente es poder abrir, allanar las condiciones existentes para poder abrirnos posteriormente a una discusión mucho más amplia de aspectos centrales, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los factores centrales para discutir en ese tema del pacto social. ¿Existe el tiempo? Creo que no, honestamente, creo que no. ¿Existen las condiciones? Tampoco, ¿sí? O sea, todo el mundo ya está con pintura de guerra, todo el mundo ya está en el campo de batalla, todo el mundo ya ha formado sus líneas de combate y todo el mundo está listo y solamente falta que el Tribunal Supremo Electoral diga vayan a matarse, ¿sí? O sea, ya hay fecha incluso, ya hay fecha para el desenlace, pero necesitamos avanzar todavía en otros temas. Entonces, es muy difícil que pueda superponerse una lógica de enfrentamiento y conflicto que es inherente a la competencia electoral con un escenario de acuerdo y de búsqueda de coincidencias. El momento no es el adecuado. El momento para acordar las coincidencias y avanzar en esos temas generalmente se da al inicio de un gobierno, ¿sí? Al inicio de un gobierno. Entonces creo que en ese sentido está un poco atrasado el tema, pero las posibilidades siempre están. Siempre están. La política es sumamente plástica, es sumamente flexible y no sabemos cómo pueden responder a algunos actores que no son actores electorales. Porque si tú le preguntas, ¿vamos a un pacto social en ese momento a cualquier partido? Te va a decir, claro que no. Vamos a las elecciones. Vamos a las elecciones. Ahí yo haré un pacto con el pueblo. Te responderá cualquiera. No importa de qué partido. Ese es un momento diferente. En cambio, si tenemos una visión mucho más de Estado, evidentemente un pacto social, un acuerdo social, tendría que ser un proceso mucho más largo, mucho más inclusivo, y que incluso trascienda este periodo de gobierno y alcance al siguiente periodo de gobierno, ¿sí? Pero bueno, esas son algunas de las posibilidades que existen. Muy bien, muchas gracias, don Manuel. Ahora, obviamente, la historia boliviana está repleta de sorpresas, ¿no? De situaciones impensadas, de hechos que llegaron y que sorprendieron a muchos. Basta revisar lo que ha ocurrido, incluso en la propia evolución del movimiento nacionalista revolucionario, incluso con los mismos actores, con el mismo actor, el doctor Paz. Una cosa fue a partir de la Revolución Nacional del 52 y otra cosa es lo que se hizo en 1985 cuando fue también presidente última vez el doctor Víctor Paz. Ahora, cuando don Manuel Morales hace referencia, Manuel Mercado hace referencia a los efectos que podría tener esa actitud del presidente Luis Arce, estaríamos ingresando en un ámbito, si esto es posible, de pragmatismo tan evidente que podrían aplicarse los cálculos. Dice, ¿qué gano y qué pierdo? Cuando se habla, por ejemplo, de una reconducción, revisión del proceso de cambio, incluso lo que dice don Manuel Mercado, es revisión del modelo económico a partir de concesiones del indulto. ¿Cómo observa estos aspectos don Luis Eduardo Siles?
Bueno, yo creo que efectivamente es un escenario complejo y que hay muchas variables que deberíamos analizar para determinar lo posible de este pacto y la pertinencia del mismo en este momento. Entiendo también que en relación al pasado existe pues desconfianza, porque son muchas veces en las que ofertas similares no han llegado a nada o se han traducido en mentiras, en rupturas al día siguiente del pacto, en desmentir que acabo de firmar el pacto, etcétera. Pero yo creo que nunca es tarde para encontrar acuerdos que tengan en mente al conjunto del país, y nunca es tarde para sustituir la alternativa de la confrontación, o sea, de la guerra, digamos, física, de la guerra civil, de la violencia, por la alternativa del diálogo, de la concertación. Yo creo que siempre le tenemos que dar una oportunidad a este primer paso, y los que crean que producto de las elecciones la representación sociocultural, electoral, ideológica de lo que quede del movimiento socialismo no va a existir y no se puede ya, se tiene que partir de la base de que no van a existir, se están equivocando, porque no creo que sea tan fácil. O sea, somos un país complejo y nuestra sociología política es compleja. Entonces, yo creo que lo peor que quisiéramos ver es que el próximo gobierno, supongamos que sea un gobierno que no sea el movimiento al socialismo, haga lo mismo pero al revés, ¿no es cierto? Así como este gobierno hizo una persecución política permanente, bueno, el próximo gobierno va a perseguirlos a ellos. Así como se hizo una presión indebida a los medios de comunicación para que tengan cierta línea, el próximo gobierno va a hacer lo mismo, pero al revés. Un poco lo que hizo doña Yanine, ¿no es cierto? Manipular la justicia también a su favor. Eso es lo que yo creo que nadie quiere, ¿no es cierto? Realmente queremos hacer una ruptura en relación a eso y soñar que podemos tener un país con justicia imparcial, con medios de comunicación libres, sin perseguidos políticos. Ahora, el ofrecimiento, digamos, oficioso de un vocero extraoficial como es el ministro Lima, implica también una cosa que no ha sido dicha, que es el reconocimiento de que el señor Pumari, el señor Camacho, la señora Yanine Áñez y muchos militares y policías que no se los menciona suficientemente, son pues presos políticos, ¿no es cierto? Porque si un ex ministro de Justicia dice que hay que indultar a estas personas, es porque estas personas tienen una condición de estar detenidas por razones políticas, y esto yo creo que ya es un avance, independientemente de lo que no les den o no se avance no en el indulto en sí. Es por eso que no entendí la reacción del señor Camacho, ¿no es cierto? Que confrontado a que pueda haber esta posibilidad, dice, no, yo no acepto un indulto, yo voy a esperar que la democracia me saque de la cárcel, etcétera. Yo no sé si él cree que es más útil a Santa Cruz preso que no preso, pero cualquiera, hasta por razones humanas, no entendería que mejor sería que no diga nada y espere si esto sale y por ahí va a estar libre, ¿no es cierto? Cualquiera sufre, digamos, por la condición de estar detenido y estar padeciendo la situación que él padece, en mi opinión, injustamente, y según una gran parte de la gente de Santa Cruz también. Entonces, lo mismo con doña Yanine, etcétera. Yo creo que no debe haber un pacto de impunidad de los que han violado la ley, de los que han cometido actos de corrupción o otro tipo de delitos, pero sí tiene que haber un pacto en relación a que ya no hayan más presos políticos, ni estos, ni en el futuro tampoco ningunos otros, ¿no es cierto? Porque si mañana también van a haber otros presos políticos, solo que del otro espectro ideológico van a estar las mismas. Entonces, el pacto, digamos, puede incluir ese tipo de cosas también, ¿no es cierto? Que se podría perfectamente hablar y subrayar. Y en los temas económicos me parece... Bueno, es una constatación de que las cosas están muy mal, que lo que se hizo hasta ahora no resultó, lo veremos en el tema del litio, pero reconocerlo yo creo que ya le beneficia al país que haya un reconocimiento de eso. Y lo propio cuando entremos en el tema electoral, claro, hablamos pues de un pacto para que ya se cierren las posibilidades materiales de que nadie haga fraude nunca, ¿no es cierto? Porque si no, también vamos a estar en las mismas. Entonces, yo creo que hay más de positivo que de negativo en esta situación. Muy bien, muchas gracias, don Luis Eduardo Siles. ¿Qué dice José Luis Bedregal, sus puntualizaciones en este primer punto del programa respecto a todo lo que se ha manifestado? Bueno, la gran pregunta es quién hace este llamado, ¿no?
el llamado a un pacto social lo hace un precandidato o lo hace un hombre de Estado, el jefe del Estado boliviano, ¿no? Porque de acuerdo a eso vamos a ver si es que avanza o no. Creo que efectivamente el bicentenario debió haber sido, y ojalá sea así, el gran escenario de un encuentro nacional para mirar Bolivia los próximos 200 años, mirar la Bolivia del siglo XXI y juntos tomar las riendas de nuestro destino, más allá de nuestras posiciones individuales o de grupo, etcétera, etcétera, pero debió haber sido, y ojalá lo sea, reitero, un escenario de encuentro para la unidad de nuestro país. Eso es lo que necesita Bolivia. Bolivia no puede seguir con la confrontación alimentada por los intereses políticos que permanentemente han estado haciendo lo suyo para beneficio de los grupos políticos, alimentando, decía, la confrontación entre Oriente, Occidente, campo, ciudad, Sucre, La Paz, en fin, todos los motivos habidos y por haber para beneficio de intereses políticos específicos. Eso tiene que cambiar. Y el bicentenario, más allá de los actores políticos, tiene que convertirse en el principio de un encuentro entre la bolivianidad, que al final es la única nación que tenemos en un estado pluricultural, sin duda alguna, pero donde todos coincidimos en que nuestra nación es Bolivia. Y en eso tenemos que avanzar. Ahora, este pacto social, ahora o más adelante, por supuesto que debe cerrar estas heridas históricas recientes mediante un gran proceso de reconciliación que implique reconocer la diversidad de visiones políticas y fomentar de manera decidida la convivencia pacífica entre unos y otros. Si no generamos estos procesos de cohesión social ahora o más adelante, vamos a seguir teniendo problemas en el desarrollo del país. Bolivia no puede seguir viviendo escenarios de confrontación pequeños, medianos y grandes a lo largo de los años. Y los jóvenes ahora, que están escuchando seguramente en el minibús, en el trufi, en el micro o pasando por el mercado, porque así se escucha Panamericana en todo el país, no tienen otro recuerdo que el de la confrontación permanente en los últimos 20 años. Es una barbaridad, o sea, andamos confrontados por una cosa, por la otra, por lo que pasa en las escuelas, por lo que pasa en las regiones, por lo que pasa con el litio, por esto, y esa no es una sociedad sana. Esa no es una sociedad sana, y hay que decirlo, esto está alimentado, por supuesto, por algunos sectores políticos que tienen mucho protagonismo y que no saben hacer política de otra manera que no fuera la confrontación, alimentar la confrontación, y tenemos que romper ese círculo vicioso. Ahora, si se da este pacto, si se pudiera dar ahora o más adelante con el nuevo gobierno, por supuesto que tienen que existir mecanismos muy claros para garantizar el cumplimiento de lo pactado. O sea, no podemos seguir siendo los bolivianos engañados, estafados, con acuerdos que se firman y que luego no se cumplen, y que luego los actores que firman estos acuerdos están campantes en los mismos espacios donde se encontraban, es decir, le mienten al país, le mienten al pueblo y no hay ninguna consecuencia de sus actos. Eso no puede continuar. Y si existe un gran pacto nacional, esto deberá implicar también seguramente la creación de una comisión de garantes, de ciudadanas y ciudadanos que gocen de la confianza de todos los sectores del pueblo boliviano para supervisar la implementación de estos acuerdos alcanzados. Incluso si es necesario, habrá que recurrir pues a la comunidad internacional, porque caso contrario, difícilmente esto va a avanzar, insisto, por la falta de credibilidad de los actores. Ahora, ¿quién deberá conducir este proceso? A mí personalmente me da la impresión de que tiene que ser una autoridad neutral. Es decir, establecer una agenda común de temas,
a tratar, las condiciones en las cuales se va a tratar estos temas, la conformación de grupos de trabajo especializados en las distintas áreas, vaya a ser la economía, para lo que se ha señalado en esta mesa, la justicia, que necesita entrar en un proceso de reforma estructural lo antes posible, la seguridad, la reforma electoral, porque no podemos seguir con una ley electoral tan anacrónica y que lo que hace es generar más bien condiciones disparejas entre unos y otros bolivianos, en lugar de que todos tengamos, como dice la Constitución, un mismo valor ante la ley, ante la Constitución, que todos representemos un voto y no que unos puedan elegir diputados siendo menos y en las ciudades tengamos que reunir cantidades inmensas para tener un diputado que nos represente. Y por supuesto, están los otros temas, la educación, la salud, en fin, que como bien señala Manuel, no son temas para resolver, que se van a resolver en poco tiempo. Y seguramente, si es que existiera la voluntad real del presidente actual de iniciar un gran pacto nacional, seguramente tendría que anunciar que deja de ser candidato. Y porque caso contrario, su credibilidad pues es prácticamente nula. Entonces aquí coincido, no creo que haya condiciones para lo que ha señalado el presidente, no hay condiciones políticas, no hay condiciones objetivas para iniciar ese gran pacto, pero bueno, no perdamos la esperanza, y si no es este gobierno, el siguiente gobierno tendrá que llevar adelante un gran pacto nacional para que salgamos de los problemas en los que estamos inmersos. Muy bien, muchas gracias. Le damos a José Luis Bergal también. Vamos a irnos al segundo punto de diálogo en Panamericana. Es de conocimiento público que recientemente el Tribunal Supremo Electoral, a través de su presidente, don Óscar Jacenteufel, en Santa Cruz, ha anunciado que las elecciones generales de este año, 2025, se van a desarrollar el domingo 17 de agosto. Inicialmente había la idea de que sea el 10. Incluso un precandidato por ahí salió, no podemos, decía, tendría que alterarse la fecha de las elecciones porque no podemos hacerlo justo a días de la celebración del Bicentenario. Lo decía don Jorge Quiroga Ramírez. Ahora, bueno, fue una decisión del Tribunal Electoral que habla de una fecha pertinente como el 17 de agosto. Por ello existen tareas por cumplir. En este escenario hay preocupación por las garantías para realmente llevar adelante estas elecciones generales, porque se dice no vaya a suceder lo que ha ocurrido con las elecciones judiciales, porque a punta y a raíz de amparos se detenía el proceso, se prolongaba y el escenario sería bastante caótico. Por ello, las autoridades del Tribunal Supremo Electoral han entrado en una campaña abierta para buscar escenarios que precisamente garanticen estos comicios del 17 de agosto. Por ello hay incluso un encuentro, una cumbre convocada para el 17 de febrero, al que no se va a convocar, lo han reiterado, a las autoridades del Tribunal Constitucional, tampoco autoridades judiciales. Lo han dejado en claro, había incluso preocupación por ese sentido de parte de algunos protagonistas. ¿Qué dice sobre este segundo punto, don Manuel Mercado? Bueno, creo que a diferencia del otro escenario, el referido al pacto social, la realización de los comicios del 17 de agosto, o para el 17 de agosto, tienen un mucho mejor escenario, muchas más posibilidades de avanzar en el marco de la normalidad, por diferentes razones. Creo que uno de los malos recuerdos que tiene la sociedad boliviana es la interrupción de la normalidad de los procesos democráticos y de los procesos electorales. Las elecciones del 2019, finalmente anuladas, han representado una ruptura dentro de la normalidad democrático-electoral en nuestro país, y ese es un mal recuerdo, definitivamente. Y todos somos conscientes de
qué tipo de consecuencias ha traído para la institucionalidad y para la libre convivencia y la normal convivencia de todos los bolivianos. Y por otro lado también, el 2020, las consecutivas suspensiones de las elecciones que tenían que ser convocadas inicialmente en, si no me equivoco, en marzo del 2020 por parte de Yanine Áñez. Y bueno, ella se fue prorrogando, suspendió 1, 2, 3 veces para finalmente llevar adelante las elecciones en 2020. Entonces es otro mal recuerdo que tiene la población, y no creo que esté abierta a aguantar, a tolerar una lógica también de alargamiento innecesario de estos comicios. Ahora, evidentemente existen muchas susceptibilidades, y muchas de ellas con toda la razón del mundo, ¿no? Hemos visto qué es lo que ha sucedido con las elecciones judiciales, por decirlo menos. Entonces existe una susceptibilidad. Eso de parte de muchos actores políticos, ¿no? Y otra susceptibilidad es la percepción de que ante un escenario que electoralmente se le pone complejo al presidente Luis Arce, lo mejor que puede hacer es ir alargando su mandato para ganar tiempo y ver cómo empiezan a dar buenos resultados algunas de las medidas o algunos de los proyectos que ha ido implementando y que no han podido cuajar por diferentes razones, ¿no? Entonces existe esa susceptibilidad. Pero creo que, como les decía, la sociedad boliviana no está abierta a un alargamiento innecesario del mandato de Luis Arce, por un lado. Por otro lado, a pesar de que a la cita de febrero, a la cual ha convocado el Tribunal Supremo Electoral, no asistirían actores del órgano judicial, tenemos que recordar que un par de semanas atrás hubo un encuentro exclusivamente entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo Electoral, ¿no?, para tratar de enviar alguna señal de tranquilidad en ese sentido. Entonces, creo que hay muchas más posibilidades de que los comicios del 17 de agosto avancen adecuadamente. Pero ¿cuáles son algunas de las condiciones que se requieren? Primero, un compromiso abierto, público, de parte del Tribunal Constitucional. Sí, o sea, porque ha sido un factor clave para el Tribunal Constitucional para generar una crisis en, por lo menos, en realidad en 3 de los órganos del Estado, porque el Tribunal Constitucional ha generado, o sea, mediante la autoprórroga de algunos de los magistrados, ha generado una crisis dentro del órgano judicial. Esa crisis se ha contagiado, se ha reflejado también en la relación del órgano judicial con el órgano electoral. Han entrado en conflicto de poderes. Y lo mismo ha sucedido con la Asamblea Legislativa. Entonces, ese factor, el Tribunal Constitucional, es un actor fundamental para poder garantizar que se realicen esos comicios, ¿no? Entonces, es necesario contar con un compromiso del Tribunal Constitucional. Lo segundo, es necesario que estas elecciones cuenten con el respaldo total del gobierno. Ya se ha adelantado que tanto el presidente como el vicepresidente del Estado van a asistir a esta cita del 17 de febrero, pero adicionalmente ya han enviado mensajes muy claros, han sido explícitos en términos de que se garantizan estas elecciones. Sí, claro, sin hacer mención específicamente a la fecha, porque es muy reciente la determinación del Tribunal Supremo Electoral. Un tercer factor que es fundamental para garantizar la realización de los comicios del 17 de agosto es un fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral. Ese fortalecimiento pasa por garantizarle los recursos
que ya el Tribunal Supremo Electoral ha establecido un monto que van a implicar la realización de esas elecciones, y no solamente el monto, sino también la moneda en la cual requieren estos recursos, parte de los recursos para garantizar las elecciones a nivel internacional de todos los bolivianos que viven en el exterior. Entonces, junto con garantizar los recursos, es necesario darle otro tipo de garantías y darle un balón de oxígeno importante al Tribunal Supremo Electoral para que tenga la fuerza necesaria para avanzar en esas elecciones. Y finalmente, otro factor muy importante para poder garantizar la realización de esos comicios es generar con claridad, indiscutiblemente, un respaldo de la sociedad. Hasta ese momento no hemos tenido ningún sector de la sociedad que siquiera sugiera la posibilidad de que es necesario postergar las elecciones. Pero necesitamos que esas voces sean mucho más fuertes, ¿sí? O sea, si algo tiene que garantizarse en primerísima instancia en nuestro país, es la vigencia plena de la democracia, y eso implica esencialmente en esta coyuntura, en este momento, el garantizar las elecciones democráticamente llevadas adelante en el 17 de agosto, tal como está establecido. Ahora, pueden haber algunos cambios, unos días más, unos días menos, eso creo que siempre está sujeto a un ajuste, pero no tiene que haber la menor duda de que un nuevo presidente tiene que surgir de las urnas, ¿sí? Y eso significa que tiene que haber este año un cambio de gobierno o una ratificación de la confianza ciudadana en este mismo gobierno. Esas son las posibilidades que existen, ¿no? Las únicas dos. Entonces, tenemos que avanzar de esa manera. Entonces, creo que las garantías pasan por establecer con claridad los acuerdos políticos y los compromisos que el sistema político y el sistema estatal asumen hacia la población, y que la población asuma como una tarea fundamental el garantizar las elecciones este año. Recordemos qué es lo que ha pasado el 2020. Ha tenido que haber un bloqueo nacional de caminos, han tenido que haber movilizaciones enormes, por lo menos en el occidente del país, en otras regiones, para que finalmente el gobierno de Yanine establezca una fecha definitiva para la realización de las elecciones, única y exclusivamente después de haber bajado su candidatura, ¿sí? Entonces, creo que eso también está muy fresco en la memoria de la población, de los actores políticos y también de las instituciones del Estado. Muy bien, muchas gracias, don Manuel Mercado. Vamos a darle la palabra ahora a don Luis Eduardo Siles, también para que haga referencia a este segundo punto del programa, garantías para que las elecciones sean el 17 de agosto sin ningún problema. ¿Qué dice usted? Bueno, yo creo que hemos vivido estos años un proceso de desinstitucionalización a todo nivel que realmente ha llegado a unos extremos inauditos, pero que lo máximo de esa desinstitucionalización sería de que nos digan que se van a postergar las elecciones. O sea, los 12 millones de bolivianos y los 7 millones de electores están muy pendientes de que se lleven a cabo las elecciones porque creen, algunos pueden ser considerados como muy optimistas, que a través de eso se va a empezar a solucionar el problema de crisis que el país tiene, y va a haber un cambio para que se arreglen los problemas, que es lo que finalmente la gente quiere. Que le digan que no, que por una maniobra parecida a la que se hizo con las elecciones judiciales se van a postergar las elecciones, yo creo que realmente es algo que es inaceptable y la gente lo va a considerar así. Yo creo que es una idea que todos los que la tengan se la tienen que sacar de su cabeza, porque la gente no lo va a tolerar. No existe ninguna razón, salvo que hubiera un terremoto, un asteroide caiga sobre el territorio nacional o algo así, absolutamente inaudito, para que se posterguen las elecciones. Pero obviamente esto tiene que ser con ciertas condiciones. Yo no entiendo por qué los diferentes actores
consideran, por ejemplo, número uno, que el Tribunal Electoral puede estar compuesto por vocales que han jurado su cargo con el puño en alto, ¿no es cierto? Con la mano izquierda y el puño en alto. Esos son árbitros que no son imparciales, pues no pueden decir que van a actuar objetivamente en las elecciones. Yo no les creo a las decisiones que tomen, porque han exteriorizado su militancia casi, su adhesión al gobierno, incluso personalmente. Luego, el señor presidente del Tribunal Electoral tiene un estilo heroico de liderizar, digamos, la institución, llegando incluso a decir de que hay que acabar con el Tribunal Constitucional, y después se junta con el Tribunal Constitucional y firma un sui generis convenio donde ambos se comprometen a respetar la ley, ¿no es cierto? Por favor, o sea, son unos señores ya muy mayores, han estudiado todo derecho, tienen mucha experiencia en la vida, no hay que subrayar nada, es decir, aquí la ley se cumple y la función del Tribunal Constitucional como del Tribunal Electoral está definida en la Constitución y no hay necesidad de firmar ningún convenio. Es como si los jugadores de fútbol firmaran un convenio con los que fabrican pelotas de fútbol y dijeran, ustedes van a fabricar la pelota, nosotros vamos a jugar con esas pelotas, firmemos un convenio. No, pues, esto está de más, esto es excesivo, esto es realmente una expresión caricaturesca de la desinstitucionalización que hay en el país. En segundo lugar, el tema del padrón que se menciona muy seguido, bueno, probablemente sea ya por el tiempo imposible hacer otro padrón, pero perfectamente se les puede pedir a las universidades públicas o privadas o ambas del país que destinen gente que se involucre en una revisión, en una auditoría del padrón, para que por lo menos de una instancia de ese nivel se asegure de que los márgenes de errores y los motivos de desconfianza sean los menos posibles. En tercer lugar, se debe establecer sistemas de control y seguridad informática, ¿no es cierto? Este es un tema que ha sido recurrente en el 2019, el fraude que se denunció en las elecciones judiciales. También se ha denunciado todo tipo de irregularidades y anomalías en los votos que finalmente fueron contabilizados. Esto no puede ser así. O sea, en todas partes del mundo, acabamos de ver en Estados Unidos tiene 350 millones de habitantes, pero lo vemos también en países latinoamericanos como en Chile o en México. Se conocen los resultados de las elecciones en el día de las elecciones. O sea, no puede haber ya este argumento surrealista que están llegando los votos del campo, se corta la luz, etcétera. Eso no puede volver a ocurrir. Por último, realmente creo que Pepo fue muy claro cuando dice que el presidente del Estado es una cosa y el candidato es otra. Y lo mismo, las elecciones son una cosa, el bicentenario es otra cosa. Y realmente se debería hacer un esfuerzo para distinguir y no mezclar los festejos, la comunicación de los festejos, la imagen que se proyecta con los mismos, con las elecciones del eventual candidato Arce, porque esto obviamente contamina a ambos y hace que ambas cosas pierdan porque se politizan. Si hay un evento cada 200 años, Dios mío, que podemos tratar de hacer el esfuerzo de no politizar, es el bicentenario, ¿cierto? Cada 200 años tratemos de solo sentirnos bolivianos y saber que todos somos iguales, todos amamos a esta tierra y que no vamos a politizar una conmemoración de este tipo. Hay otros elementos, las encuestas, por ejemplo, hay una previsión para quién puede o no hacer encuestas, la ley 1096, y sin embargo esto es ahora un circo, ¿no es cierto? Todos sacan encuestas y estamos volviendo a ir por el camino de que en vez de debatir los temas, la economía, la institucionalidad, los desafíos que tenemos como sociedad en los diferentes ámbitos, en la educación, en la salud, etcétera, etcétera, estamos discutiendo siempre qué dice tal encuesta. Esto el Tribunal Electoral debería normarlo y debería, o sea, está normado, debería hacer que se cumpla. Por publicar encuestas, el Partido Demócratas en el Beni hace unos años perdió la oportunidad de participar en las elecciones. Yo no estoy diciendo que eso se haga de esa forma, pero el Tribunal Electoral tiene que encontrar los mecanismos de que la democracia se exprese independientemente de las encuestas y que si va a haber encuestas haya reglas del juego claras. Y por último, el control electoral no es un tema solo del Tribunal Electoral o del oficialismo. El control electoral es un tema también de la oposición. Si la oposición no tiene la capacidad de hacer el control electoral, como lo hizo en 2019, donde Carlos Mesa no tenía ni el 20% de las mesas con
con delegados para controlar su voto, bueno, está abdicando, pues no está está admitiendo que le metan gol, porque está sacando el arquero del equipo, ¿no es cierto? Que es cada una de las personas que tienen que estar en las 36,000 mesas de los diferentes partidos de la oposición, si es que hay diferentes candidatos, o de uno solo si hay uno solo. Pero eso es una responsabilidad histórica de la oposición. No se puede decir me han hecho fraude si no estaba yo ahí para ni siquiera controlar que no me lo hagan. Y eso lo hicieron los opositores, lamentablemente no lo hicieron los opositores en 2019. Y por último, yo creo que hay un uso que podemos prever que se ha normalizado, abusivo de los bienes del Estado a favor del candidato oficialista, sea quien sea, y eso no está bien. Eso también es algo con lo que habría que cortar o que controlar. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Luis Eduardo Siles. ¿Qué dice en este segundo punto también don José Luis Pedregal? ¿Qué elementos se puede destacar? Bueno, a ver, un primer problema es el sometimiento del Tribunal Supremo Electoral al Tribunal Constitucional Plurinacional. Es gravísimo, es delicado, yo insisto, el Tribunal Constitucional es un riesgo para la democracia, es una amenaza para la democracia, le ha hecho mucho daño toda esta estructura judicial al proceso electoral de magistrados. Y si miramos todo lo que ha pasado, por supuesto, tiene mucho que ver con la injerencia de esta instancia, que ni siquiera es un órgano del Estado, el TCP, es una instancia del órgano judicial, cuyo poder ha sobrepasado el poder que la Constitución le da a la propia Asamblea Legislativa Plurinacional y al Tribunal Supremo Electoral, y eso es muy grave, eso es gravísimo. Lastimosamente, muchos actores han terminado reconociendo y validando a este TCP, y bueno, pues el daño está hecho. Lo que ha acontecido en las elecciones judiciales, con elecciones entorpecidas permanentemente y finalmente realizadas de manera fraccionada, lo cual es una burla, es una irregularidad, por supuesto, que habrá que resolver, es un antecedente funesto, nefasto para las elecciones nacionales, porque generan esa incertidumbre que no puede ser subsanada a través de este acuerdo firmado por el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Constitucional Plurinacional el pasado 16 de enero. Y en esto coincido absolutamente con Chichi, porque no se trata pues de firmar un acuerdo para decir vamos a cumplir la ley, ¿no? Y yo quiero subrayar el punto 5, por ejemplo, del acuerdo, ¿no? Que dice el TCE, el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Constitucional Plurinacional tienen como objetivo garantizar que los derechos políticos y de participación ciudadana sean respetados durante los procesos electorales, incluyendo la protección de los derechos de los votantes, los candidatos, los partidos y la democracia. De esta manera mejorará la transparencia y confianza de la población en el sistema democrático. Bueno, pues eso es justamente lo que han hecho, en teoría, en el proceso judicial. A título de defender los derechos de candidatos, en este caso, han venido torpedeando y obstaculizando las elecciones judiciales y finalmente han hecho que esas elecciones, en el caso del TCP, se produzcan únicamente en 4 departamentos. O sea, en realidad, aquí no ha cambiado absolutamente nada, seguimos teniendo estos magistrados autoprorrogados que velan por sus intereses y no los intereses del país, y nadie hace nada al respecto, nadie hace nada al respecto. Y aquí lo que debería ocurrir para darle certezas, uno de los pasos que tiene que darse para darle la certeza al país de que vamos a tener unas elecciones normales en tiempo y forma, es que esta gente tiene que irse, insisto. O sea, no puede ser que la clase política esté mirando tolerante a lo que hace el Tribunal Constitucional. No puede ser que las instituciones del Estado boliviano estén mirando tolerantes y cómplices con lo que hace el Tribunal Constitucional. Y el Ejecutivo, la cabeza del Estado, el presidente Arce, si quiere un pacto nacional, pues tiene que generar las condiciones para que a través de una salida política estos señores se vayan, porque si no, no hay confianza en lo que vaya a pasar en las elecciones nacionales. Y lo propio, discúlpenme, los vocales del Tribunal Supremo Electoral, ¿por qué validan a este grupo de autoprorrogados?
¿Por qué se someten a las decisiones de estos autoprorrogados cuando saben el daño que le ha hecho, y ellos mismos lo han declarado, al proceso de elecciones judiciales? Es decir, las condiciones siguen siendo las mismas, condiciones de incertidumbre, de riesgo a que las elecciones nacionales sean torpedeadas por instrucción del poder político, porque hay que ser claros, aquí estos señores de Sucre no actúan por voluntad propia únicamente, sino que hay un poder político que funciona en base a sus intereses electorales, y eso es lo grave. Yo creo que cuando el presidente Arce anuncie que no va a ser candidato y que va a ser jefe de Estado, seguramente las cosas podrían comenzar a cambiar. Ahora bien, entre otras medidas posteriores a estas, por supuesto que hay que saludar la decisión del Tribunal Supremo Electoral de invitar a las universidades a revisar el padrón. Es, creo, una medida adecuada, ya que, y hay que señalarlo también, los partidos políticos no están cumpliendo ese rol, porque no tienen los especialistas. No se trata de mandar un ingeniero en sistemas, se trata de mandar un experto en padrones electorales, y si no hay en Bolivia, si los partidos no lo tienen, tienen que hacer un esfuerzo para contratar expertos y revisar cómo está el padrón. Ojalá las universidades lo puedan hacer, aunque desconozco que haya expertos en padrones electorales, pero veremos, ojalá esté equivocado. Pero es una tarea que los partidos tienen también que asumir, y ojalá las universidades lo hagan con la responsabilidad que corresponde. Lo otro, y creo que también los vocales lo han señalado, hay un compromiso porque el TRE funcione. Ojalá ese compromiso se cumpla, porque eso es indispensable para darle certezas al país sobre los resultados que se vayan a producir el 17 de agosto. Pero también el Tribunal Supremo Electoral tiene que generar las condiciones para que se puedan hacer encuestas en boca de urna y que éstas sean públicas en la jornada electoral, porque eso permite contrastar no solamente entre los resultados presentados por las empresas encuestadoras, sino también con los resultados que seguramente al final de la jornada tendrá que presentar el Tribunal Supremo Electoral como resultado de del TRE, ¿no? Tienen que existir encuestas de boca de urna y tiene que existir el TRE. Y finalmente, como lo ha señalado acertadamente Chichi, que tiene mucha experiencia en campañas electorales, por supuesto que garantizar el control electoral. Y ahí yo añadiría que no solamente depende de la voluntad de los partidos y su capacidad de generar y implementar un sistema de control electoral en los 9 departamentos, en todas las provincias, en los 339 municipios, en esas 36,000 mesas electorales, sino que el Estado boliviano, a través del Tribunal Supremo Electoral, pero los organismos del orden en el país, permitan y generen las condiciones para que se pueda poner control electoral, delegados de los partidos, en esas mesas, en esos colegios, en esos recintos electorales, donde en las pasadas elecciones nunca el movimiento al socialismo, a través de su policía sindical, a través de sus organizaciones comunitarias, nunca han permitido que haya control electoral, y ahí es donde el MAS ganaba 100-0. ¿Vamos a seguir en esas condiciones? ¿Vamos a seguir permitiendo que el MAS tenga colegios electorales, distritos electorales donde la oposición no puede enviar delegados para el control? Eso no puede ser. Y para ello los partidos tienen que recurrir a la comunidad internacional para exigirle al Estado boliviano que a través de sus instituciones del orden den las garantías necesarias para que todos los partidos de oposición puedan tener delegados en esos puntos donde hay serias dudas sobre la limpieza de los resultados. Sobre todo me refiero a esas denominadas zonas duras de voto duro del movimiento al socialismo. Por lo tanto, son varias las tareas en la que tiene que impulsar el Tribunal Supremo Electoral como el máximo árbitro de esta contienda electoral, si es que quiere recobrar credibilidad ante la ciudadanía. Muy bien, muchas gracias, don José Luis Vidregal. Brevemente vamos a hacer algunas puntualizaciones para ir cerrando este segundo punto, por favor, con algunos apuntes, comentarios, pero de manera breve. Empezamos con usted, don Manuel Mercado. Bueno, creo que
los principales problemas que tenemos rumbo a las elecciones del 17 de agosto no son tan operativas. Evidentemente es necesario revisar el padrón, es necesario tener un buen sistema de reporte de datos iniciales, un buen manejo de las encuestas que se han ido distorsionando ya desde hace un buen tiempo. Es necesario avanzar en todo eso. Sí, o sea, es muy importante. Pero creo que los principales retos están en el nivel estratégico, en el nivel político. Porque cuando existe una voluntad, una decisión, una aceptación de todos los actores de llevar adelante un proceso bajo ciertos lineamientos, todos los otros temas se van resolviendo. Pero si comenzamos a la inversa, si comenzamos por ver el tema del padrón, por ver el tema de la seguridad en la transmisión de las actas, de los resultados de las mesas, todo eso, quizá podemos entramparnos y hacer que los temas operativos terminen limitando algunas de las decisiones de tipo político, ¿no? Entonces, creo que es fundamental iniciar este camino rumbo a las elecciones del 2025 con un acuerdo político, que es lo que está tratando de hacer el Tribunal Supremo Electoral. Sí, creo que va a ser fundamental esa reunión para poder sentar las bases. Sí, o sea, creo que todos estamos interesados en mejorar las condiciones de la democracia en nuestro país. Eso ya lo hemos venido sintiendo desde el 2016, o sea, cuando se llevó adelante el proceso que al final terminó en el 21F y que posteriormente fue lamentablemente ignorado, puenteado por el expresidente Evo Morales. Eso sí ha sido muy, muy lamentable, ¿no? Entonces necesitamos transformar ese 2025 en un nuevo hito de la democracia. ¿Sí? O sea, tratar de ahuyentar todos los negros nubarrones que algunos señalan se ciernen sobre la democracia boliviana y sobre los comicios del 17 de agosto. Creo que eso es lo fundamental. Eso es lo fundamental. Y ahí también es muy importante la participación de la sociedad. Yo soy un ferviente creyente en la democracia participativa. Sí, creo que una sociedad organizada y movilizada tiene todas las condiciones para garantizar que el camino hacia su propio futuro sea mucho mejor. Sí, puede parecer muy discursivo, pero existen muchos mecanismos para poder facilitar un ejercicio ciudadano que fortalezca la democracia. Por ejemplo, por un lado está la idea que planteaba José Luis, ¿no? O sea, de que estén presentes todo tipo de veedores en las 36,000 mesas. No, definitivamente, o sea, sería ideal, pero también Luis Eduardo nos recordaba que la oposición no tenía las condiciones, porque no tienen estructuras partidarias, no pueden conseguir 36,000 representantes para todas las mesas. Sí, entonces tienen este tipo de limitaciones. Pero han habido casos en los cuales la sociedad civil, especialmente jóvenes, la ciudadanía, ha participado como veedores electorales voluntarios. Ese es un mecanismo muy importante que nos puede ayudar a garantizar la transparencia de las elecciones. Y hay que manejarlo con mucha responsabilidad, para que no salga después alguien con 3 fotos a decir, miren, aquí hay fraude, y es cualquier otra cosa menos fraude, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese tema, pero siguen siendo temas operativos. El acuerdo político, el compromiso político, el empoderamiento del Tribunal Supremo Electoral, el compromiso del Tribunal Constitucional son los factores centrales, creo yo, que pueden garantizar las elecciones de este 17 de agosto. Muy bien, muchas gracias a Manuel Mercado. Ahora le damos la palabra para cerrar este segundo punto a Luis Eduardo Siles. Adelante. Bueno, mencionamos como ejemplos de conteos rápidos, de procesos electorales que funcionan rápidamente a México, a Chile, a Estados Unidos.
yo creo que el otro extremo, lo que queremos evitar, lo que no puede ocurrir, es lo que ocurrió en Venezuela, ¿no es cierto?, donde el candidato que ganó realmente fue víctima del más grande fraude de todos los tiempos, y es con un tribunal de justicia que el dictador Maduro se aferra al poder y pseudo intenta legitimar sus elecciones y dice que no ocurrió lo que ocurrió, que no perdió con el 30% de votos que obtuvo en relación al 70% que obtuvo el señor González, etcétera, etcétera, todo lo que sabemos que ocurre lamentablemente en ese país. Es eso lo que yo creo que los bolivianos tenemos que evitar a como dé lugar, ¿no es cierto? Porque eso sería realmente el fin, y eso sería algo sumamente acabar con la democracia, acabar con las condiciones mínimas para hablar de un proceso electoral en este país, si es que se da esa situación que se dio en Venezuela. Y para eso yo creo que francamente la bandera de un tribunal electoral imparcial, compuesto por nuevos ciudadanos, por personas que entren en la categoría de personas notables, que por su edad, por su experiencia, por su situación de vida, ya están encima del bien y del mal y no pueden ser sospechosos de querer manchar al final de sus vidas, sus trayectorias con sonceras indebidas. Esa idea realmente es la única que garantiza con absoluta seguridad de que este proceso sea un proceso imparcial, sea un proceso justo, sea un proceso donde el árbitro es imparcial. O sea, el árbitro no puede entrar a la cancha o vistiendo la camiseta del Strongest a arbitrar el partido con el Bolívar o viceversa, ¿no es cierto? Eso no puede ser. Y esta fue el hecho que haya tribunos imparciales, notables, producto de un acuerdo político, que es lo que hablábamos al principio, de un pacto que se hizo el año 92, después de que en las elecciones del 89 hubo realmente una manipulación fraudulenta, pues los principales actores se juntaron y dijeron tenemos que tener un tribunal imparcial. Y ese concepto, que fue también destruido a partir del 2006 en adelante, es un concepto que deberíamos retomar, que deberíamos refrescar y ir a ese objetivo, porque mientras sigan personas sobre las cuales se cierne algo de duda en cuanto a su imparcialidad, y yo creo que es el caso de este tribunal, pues siempre estará a la sombra de la posibilidad de que esto no sea objetivo, que esto no sea serio. Y en lo que se refiere a lo que decía Manuel de los delegados, no es que la oposición no tendría técnicamente la capacidad de tener dos personas o una en cada una de las mesas, pero en el pasado no tuvo la voluntad política, la decisión de hacerlo, y en ese sentido yo creo que eso se puede revertir, es decir, se puede revertir fijándose eso como objetivo, y que es algo que finalmente conviene a todos, hasta le conviene al oficialismo, porque es otra forma de garantizar, de asegurar la imparcialidad del proceso. Hoy en día existen los medios tecnológicos, cada uno tiene su celular, cada uno tiene acceso a redes, a internet, en fin, y con eso está arreglado el 75%, pero obviamente la oposición tiene que tener la decisión y la capacidad de voluntad de formar, o sea, de capacitar a esas personas, de proveerles de las condiciones mínimas para llevar a cabo ese trabajo, pero esto es absolutamente vital, o sea, es control electoral o muerte aquí, porque si no hay control electoral, insisto, es como jugar un partido de fútbol donde no hay arquero, te van a meter muchos goles y no vas a poder quejarte. Eso es el tema que me parece imprescindible de cara a estas elecciones. Muy bien, muchas gracias, don Luis Eduardo Siles. ¿Qué dice José Luis Bedregal para cerrar este segundo punto del programa? Bueno, José Luis, efectivamente, esa en última instancia el pueblo boliviano, el garante final de la realización de los comicios el 17 de agosto y de que estos comicios sean realizados en buena forma. Somos las bolivianas y los bolivianos quienes vamos a exigir que se respete nuestro derecho a votar, a elegir a nuestras autoridades, más aún cuando estamos viviendo un momento muy difícil en lo económico, en lo político, en lo moral, etcétera, etcétera, cuando vemos que la educación, la salud están en su peor momento, servicios de
pésima calidad, que no son dignos de nuestra población, y otra serie de problemas vinculados sobre todo a la economía. Los bolivianos vamos a hacer respetar nuestro derecho a votar, a asistir a las urnas, para que en un escenario pacífico y civilizado determinemos acatar lo que la mayoría manda. Y ahora, en este momento, creo que tenemos todos la percepción de que la mayoría del pueblo boliviano, o la gran mayoría tenemos la percepción de que el pueblo boliviano va a elegir un cambio, y en ello, por supuesto que la oposición tiene la responsabilidad también, no solo de generar una propuesta adecuada, una propuesta seria, sólida, que dé la perspectiva de que vamos a tener un gobierno fuerte, no solo un proyecto electoral sólido y triunfador, sino un gobierno fuerte. Y creo que en eso están trabajando, se está avanzando, y finalmente pues tendrá la oposición que construir las condiciones para hacer respetar el voto ciudadano. Pero insisto, las bolivianas y los bolivianos también debemos jugar ese rol, más allá de estar o no en alguna agrupación política, sino organizarnos, como ya ha ocurrido en otras oportunidades, para hacer respetar nuestro voto. Hay sectores mucho más difíciles, sobre todo en el área rural, y ahí tiene la oposición que trabajar. Tiene que generar las condiciones para que no exista colegio electoral donde no estén con la adecuada seguridad los delegados de los partidos de oposición, para garantizar que sea una elección transparente, una elección que respete la voluntad popular, como desea realmente el pueblo boliviano. Lo que pasó en Venezuela no puede ser lo que pasa en Bolivia. Sin embargo, hay que decirlo, lastimosamente el movimiento al socialismo ha venido aplicando la receta venezolana, la receta nicaragüense a pie y puntillas. Es decir, todo lo que han hecho los venezolanos para perpetuarse en el poder y últimamente desconocer los resultados electorales para mantener la dictadura de Maduro, lastimosamente lo hemos venido viendo también en Bolivia. Por ello, la población, los políticos de oposición, tenemos que tener la certeza de que somos nosotros los responsables de defender nuestro derecho a votar, nuestro derecho a elegir, y en definitiva defender la democracia en un año tan emblemático como es el año del bicentenario de nuestro país. Muy bien, muchas gracias, don José Luis Bedregal. Nos vamos rápidamente al último punto de diálogo en Panamericana. Hay cierta holgura del tiempo, vamos a ajustar de todas formas este tiempo. Les vamos a pedir utilizar a nuestros invitados especiales a 6 minutos por participación, haciendo referencia al tema 3 de la agenda de diálogo en Panamericana. Tiene que ver con las garantías para, más bien la situación económica, ¿no? La situación económica que vive nuestro país. Hay un tratamiento en el legislativo respecto a los contratos de explotación del litio. Específicamente en este caso hay criterios de oposición, observaciones, cuestionamientos a estos proyectos de contrato que se encuentran en el legislativo. Ya se está formando una corriente, porque está diciéndose, por el momento, es el último recurso natural aprovechable. ¿Qué dice en este tema don Manuel Mercado? Bueno, creo que tenemos que comenzar aceptando que en este modelo, en este momento, el modelo económico social, comunitario, productivo, está atravesando una serie de crisis. ¿Sí? Yo difiero totalmente cuando la gente dice nos está demostrando que ha fracasado el modelo económico. Definitivamente creo que es todo lo contrario. Tenemos como resultado de ese modelo económico el periodo de crecimiento y expansión económica más grande de la historia. Tenemos la generación de jóvenes mejor formada en nuestra historia. Se ha quintuplicado la cantidad de gente que ha pasado por universidades, se ha multiplicado la cantidad de carreteras, de hogares que cuentan con servicios básicos, se han mejorado las telecomunicaciones. O sea, creo que más bien
Lo que estamos viviendo es un momento en el cual estamos viendo las bondades de un modelo económico que ha dado muy buenos resultados, pero que en este momento está atravesando por una muy seria crisis, porque no se tomaron en su momento los recaudos necesarios para cuidar a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Si el modelo estaba basado en la explotación de hidrocarburos, lo primero que tenías que hacer era buscar hidrocarburos, ¿sí? O buscar de manera muy acelerada, de manera muy rápida, un reemplazo para poder cubrir esos $5,000 millones que traían las exportaciones de hidrocarburos al año, ¿no? Entonces, evidentemente ha tenido ese problema y hoy estamos viendo también otro tipo de problemas adicionales. Entonces, es un modelo exitoso que ha cumplido su ciclo y que necesita un ajuste muy importante. Muy importante. Habría que ver hasta dónde puede llegar ese tema. Ahora, es en el marco de ese análisis que se puede analizar el tema de los contratos de litio. Sí. Porque el proyecto del litio, la explotación del litio, especialmente en el Salar de Uyuni, se planteaba como la alternativa para reemplazar en los ingresos para el país a los hidrocarburos. Lamentablemente se han tenido muchos problemas, se han cometido muchos errores y se ha tardado demasiado tiempo para poder avanzar en ese tema. Y hoy el gobierno del presidente Luis Arce está haciendo todo lo posible para que se puedan acortar esos tiempos, porque se requiere, primero, una tecnología diferente a la que se tenía antes, ¿sí? En el tiempo desde el momento que se ha iniciado el proyecto de litio en el país a la fecha de hoy, ha cambiado mucho la tecnología. En cuestión de 2-3 años cambian las tecnologías en el mundo. Y se necesita una nueva tecnología, que es la extracción directa de litio, que es una alternativa mucho más rápida, pero desconozco las características específicas, ¿no? Y por otro lado se necesita voluntad política. Yo estoy seguro que muchos de los asambleístas que en este momento han paralizado el tratamiento de los contratos con la empresa rusa Uranium One y con la empresa china CBC, si no me equivoco, deben hacerlo porque dudan y porque desconocen las características primero del sector, ¿sí? Cómo funciona el tema del litio. Y segundo, desconocen las posibilidades que ofrecen el modelo contractual, ¿sí? Que hasta donde tengo entendido es muy similar al modelo que se aplica en el sector hidrocarburos, con costos reembolsables y una serie de elementos que le hacen al sector hidrocarburos. Desconozco evidentemente ese tema, pero al igual que lo desconozco yo, estoy seguro que lo desconocen los asambleístas. Entonces, creo que estamos nuevamente tarde en un proceso de discusión y de análisis que debía haber comenzado mucho tiempo atrás y debía haber sido mucho más profundo. Porque si bien hay intereses políticos dentro de la Asamblea Legislativa por bloquear la gestión de Luis Arce, por generar mejores condiciones políticas para su propia tienda política partidaria, también existen grandes vacíos, grandes dudas, grandes incógnitas. Entonces creo que se tiene que correr con ese tema, es decir, en una explicación mucho más concienzuda, mucho más dedicada, para que la incertidumbre y la desconfianza baje. Creo que eso es fundamental. Y a partir de ahí empezar a tratar de construir cierto tipo de acuerdos políticos al interior de la Asamblea, al interior de las regiones. Los actores sociales son fundamentales, especialmente en Potosí, pero también lo son en Oruro, donde está otro de los salares. Entonces es necesario ir construyendo eso, ¿sí? No es el avanzar con el proyecto del litio no se reduce a una acción o un acto estrictamente administrativo. No es un tema burocrático, no es un tema de mero trámite. Necesitas construir ciertos acuerdos políticos, como en su momento se construyó una conciencia social sobre la necesidad de nacionalizar nuevamente los hidrocarburos, ¿sí?
Entonces se necesitaba algo similar en el tema del litio. No solamente desarrollar el marco normativo que está pendiente de aprobación en la Asamblea Legislativa, sino construir las condiciones políticas. Y creo que en ese tema se ha retrasado bastante en el gobierno, pero bueno, los contratos están ahí. Profundicen el análisis lo más rápido posible. Sí, o sea, no hay tiempo que perder, porque independientemente del modelo económico que vayamos a tener en el país, es fundamental para el país aprovechar esta ventana de oportunidad histórica que tenemos con el litio. De lo contrario, en 10 años el litio va a pasar a ser una materia prima mucho menos requerida que la que es en ese momento. De hecho, ya hemos visto cuánto ha bajado en su cotización. En cuestión de año y medio ha pasado de $70,000 o $75,000 la tonelada a $12,000. Entonces seguimos perdiendo tiempo. Tenemos que acelerar no solamente el tratamiento, sino la comprensión de esta temática. Muy bien, muchas gracias, don Manuel Mercado. ¿Qué dice Luis Eduardo Silis en este último punto del programa? 6 minutos, por favor. Bueno, hasta ahora estábamos aquí en este debate un poco obnubilados por el tema del pacto, el acuerdo, la concertación, y es por eso que quizás no teníamos muchas diferencias en el análisis que se llevó a cabo, pero en este punto obviamente van a relucir nuestras grandes diferencias. Yo discrepo totalmente en relación a que el modelo social, económico, productivo, comunitario, no sé qué, haya tenido algún éxito. Yo creo que es un absoluto fracaso. Se basó en los hidrocarburos que el mismo modelo o los gestores del modelo no encontraron, posibilitaron las inversiones que posibilitó encontrar ese maná hidrocarburífero, los gobiernos anteriores, que tanto se denota, se critica, se ofende a menudo, y producto de esa cosecha no nos queda nada. Es decir, todos los bolivianos podemos ver de que para conseguir gasolina o diésel hay que hacer filas, que no hay dólares, que los precios han subido, que la situación económica es muy álgida a todo nivel y que no hay nada nuevo. O sea, aquí no se ha construido algo que digamos, pero habían estas industrias, este desarrollo de tal manera que nos ha permitido, y ahora ese sector está en crisis. No, todo está en crisis, todo está mal a nivel económico. Y el modelo económico que se aplicó estos últimos 18 años también tiene una connotación, más allá de económica, una connotación moral o de falta de moral. Este modelo también es de la corrupción, de la improvisación, de la politización de todo y de postergar los intereses del país por los intereses políticos coyunturales del oficialismo. Es el modelo de la engañifa, del despilfarro, del robo y de la mentira. Y otro tema que tiene que ver con, por ejemplo, las personas que han conducido, por ejemplo, la empresa de litio, la señora esta que es la directora de los yacimientos del litio, es una persona experta en litio. Me ocupé de ver su currículum y ver que no es así. Es una persona designada políticamente. El señor Dorgaten de Yacimientos es una persona especialista en temas petroleros. No, señor, es un amigo del hijo del presidente del Estado. Ayer, que había las citas aquí en La Paz, pasé por ahí y había una gran fiesta en Yacimientos con tipos con zancos, disfrazados, cantantes, etcétera. Los puse en un video en mi cuenta de Twitter. Eso han vuelto Yacimientos. Viva la fiesta, pero de encontrar gas no encontraron nada, de hacer otra cosa para lo que mencionaba Manuel, de asegurarse que no se mata la gallina de los huevos de oro, no se aseguraron, y ahora lo reconocen, sí, pero esto es realmente grave para la economía del país. Entonces, bueno, esa situación económica se refleja, el litio YP, la empresa del litio es una versión chiquitita de lo que hicieron con Yacimientos, ¿no es cierto? Primero gastaron $1,000 millones en hacer unas piscinas para
que la sal que se ponga ahí se le quite el agua, se produzca una evaporación, pero es una tecnología que es totalmente inapropiada para el nivel de pluviosidad que hay en el Salar de Uyuni. Entonces, estas piscinas tienen la sal, se pretende que la sal se seque y de ahí se va a sacar el litio. Pero como llueve mucho, ayer mismo estaban diciendo que el salar está inundado, esta tecnología es inapropiada. Y han gastado $1,000 millones en eso, y esto era de dominio del señor Evo Morales, ¿no es cierto? Es decir, era un área reservada en las decisiones que había que tomar, que él no quería que nadie se meta. Bueno, y ahí está el resultado. El resultado es ahora que tenemos que firmar estos contratos que, gracias a Dios, la Asamblea los ha rechazado, con rusos y con chinos. ¿Por qué son rusos y chinos? Por una decisión ideológica, ¿no es cierto? No es una decisión de conseguir el que más sabe de litio, que pueden ser los alemanes, los franceses, los americanos, por una decisión ideológica, por quedar bien con sus amos extranjeros, prefieren hablar con los rusos y los chinos que con otros. Y esto se traduce en un contrato que, en resumen, el señor Francesco Zarati dice: es un intento tardío de ingresar al negocio del litio mediante la entrega de la producción a Rusia, a cambio de la construcción y operación de una planta EDL, sin que se garantice utilidades ni participación de YLB en la cadena de valor del litio. El señor Gonzalo Chávez, que es un conocido catedrático de la Universidad Católica, dice: la industrialización del litio se endeuda con 976 millones para construir planta, pero contrato con rusos no garantiza que ganemos algo. Es como pedir un préstamo para abrir un restaurante y dejar que otro cocine, cobre y decida si te da las obras, y tú sigues pagando el crédito. Y la Fundación Milenio se expresó en términos absolutamente comparables. Entonces, es verdad, no es verdad que la demanda del litio va a caer. Ya ha caído. Prácticamente ya hemos perdido la oportunidad por haber hecho que pase tanto tiempo de hacer de esto una nueva riqueza para el país. El precio ha bajado en 80% porque hay nuevas tecnologías ya para que las baterías de litio no requieran la cantidad de litio que necesitaban antes. Y por último, tanto en el tema de petrolero como en el tema del litio está el tema de los costos recuperables. Tanto se critica lo que se hizo antes, recordémoslo, permitió $100,000 millones que el movimiento al socialismo malversó y gastó, y otra parte se robó en estos años del gas, y estos $100,000 millones los reemplazaron ellos en la relación contractual con las empresas petroleras con un sistema de costos recuperables, es decir, que lo que gasten las empresas petroleras en términos de inversión, el Estado boliviano se los tiene que devolver. Bueno, en el caso del litio han hecho exactamente lo mismo, es decir, que la empresa rusa va a hacer esta planta, pero hay que devolverle una serie de gastos que haga la empresa rusa en la construcción de esta planta, y sobre todo los niveles de rentabilidad no hay por dónde ser encontrados. En otras palabras, esto es un fiasco, el tema del litio, y un gran engaño creer que ahí hay una esperanza que sea muy grande. Por supuesto que existe una leve esperanza, pero esto significa despolitizar la política del litio y darle prioridad a los aspectos técnicos que nos permitan aprovechar el hecho que tenemos la reserva más grande del mundo de este mineral. Muy bien, muchas gracias, don Luis Eduardo Siles. Para finalizar los últimos 6 minutos también a José Luis Bedregal. Adelante. Bueno, el tema del litio es una muestra más de un modelo absolutamente arcaico, fracasado, que sí ha tenido bonanza, es por la política hidrocarburífera que se llevó adelante en los gobiernos de Paz Estenssoro, de Jaime Paz, de Banzer, Sánchez de Lozada. O sea, no es el resultado de la visión de desarrollo que tiene el movimiento al socialismo. Lo único que ha hecho el movimiento al socialismo es despilfarrar todos los recursos que teníamos los bolivianos gracias a los gobiernos denominados neoliberales, primero. Segundo, este aferramiento, ¿no? Aferrarse a que el litio puede ser la salida, es un absurdo que, reitero, es el síntoma y el reflejo de esa mirada del siglo pasado que tiene el MAS respecto a la economía, atrapada en los recursos naturales, o sea, porque no tienen la menor idea de
de generar un país productivo, un país con capacidad de dejar atrás la dependencia con los recursos naturales. Y este ejemplo de litio es tan contundente que voy a dar un par de datos porque creo que Chichi ha sido bastante contundente. Chile, nuestro vecino, exportó el 2023 44,000 toneladas de litio. Argentina, 9,600 toneladas de litio. Brasil, 5,000 toneladas de litio. Ni hablar de Australia, 86,000 toneladas de litio, China, 33,000 toneladas de litio. Nosotros apenas 700 toneladas de litio. ¿Y por qué razón? Porque no tenemos la infraestructura adecuada, porque no tenemos el capital humano adecuado, porque las condiciones de explotación en Bolivia son mucho más complejas que la de nuestros vecinos Argentina, Chile y Brasil. Pero además se habla tan alegremente y entonces vamos a hacer baterías como si las baterías fueran 100% de litio. No, necesitan un conjunto de componentes, de infraestructura para fabricar baterías que nosotros no tenemos. O sea, ¿a qué me voy? A que el MAS sigue teniendo esa mirada de exportar materia prima y nada más. Porque es una mirada obsoleta, es una mirada del siglo pasado, es una mirada absolutamente arcaica que teníamos en los años 50 y 60 después de la Revolución Nacional y que cumplió su ciclo. Pero el MAS quiere jalar ese ciclo y permanecer en esa lógica de explotar minerales, explotar litio, ya no sabe qué hacer porque no hay gas, porque no tiene ninguna posibilidad de ofrecerle al país alguna alternativa de desarrollo productivo. Ese discurso de la industrialización, un discurso absolutamente fracasado porque no logramos industrializar nada, todo es negociado, todo es mal planificado, ahí están, demuestra el ingenio azucarero de San Buenaventura, la planta de cítricos de Caranavi, un molino que hay en fin, es una lista tan grande de fracasos que realmente indigna, molesta, porque se lo ha hecho con los recursos que el MAS no consiguió. Se lo ha hecho con los recursos de los bolivianos que son el resultado, reitero, de la política hidrocarburífera que Bolivia ha tenido en los años 90 esencialmente e incluso antes. Por lo tanto, creo que este nuevo fracaso, el del litio, termina sepultando lo que ha sido el movimiento al socialismo y su visión arcaica de la economía, su visión arcaica del desarrollo, su visión antigua, atrapada en esas viejas miradas del socialismo del siglo pasado, que ni siquiera es un socialismo del siglo XXI, sino un socialismo del siglo pasado, que han llevado a varios países, como Venezuela, Nicaragua, a una crisis económica profunda. Bolivia no puede caer. Creo que ya le está diciendo basta al movimiento al socialismo porque no puede caer en esta mirada donde, claro, los dirigentes políticos, los ministros, viceministros, el establishment, la cúpula, la burocracia estatal, vive bien, pero vive bien a costa del sufrimiento, de las dificultades que vive la gente en el día a día. Hoy ya es común escuchar que alcaldías van a ser hornos de pan municipales, que EMAPA comienza a hacer listas para repartir el arroz o los huevos. O sea, no. El modelo económico del MAS ha sido un rotundo fracaso, no tiene nada más para ofrecerle al país, pero yo estoy convencido, José Luis, que el pueblo boliviano mayoritariamente ya se ha dado cuenta de esto y va a generar un cambio en agosto de este año para salir de esta crisis, enrumbarnos en una economía que deje de depender de las materias primas, que comience a cuidar su territorio, sus ríos, que comience a cuidar de verdad el medio ambiente y que nos haga a todos los bolivianos sujetos productivos, apoyando a los emprendedores, a los pequeños empresarios, a los medianos, a los grandes, y dejar esta dependencia malsana, no solamente del MAS, sino por supuesto también de otros sectores conservadores en su momento, pero que debemos romper de una vez por todas con las materias primas. Yo me despido agradeciendo a Panamericana y por supuesto también a Manuel y a Chichi Siles por haber
haber compartido esta mesa. Muchísimas gracias a toda la audiencia. Bueno, gracias a usted, don José Luis Bedregal. De esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana este fin de semana. Agradecemos la presencia de nuestros amables invitados de este fin de semana, al analista Manuel Mercado, al exdiputado del Movimiento Nacionalista Revolucionario, don Luis Eduardo Siles, y también al coordinador de Sol.do, José Luis Bedregal. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.